Me llamo Luciano Clot, soy exalumno de aquí, exalumno, hijo de exalumno y nieto de exalumno de aquí, así que tengo mucho placer de estar de nuevo en la facultad donde mi familia tiene mucho ADN o metido aquí en la sangre. Yo les vengo a hablar hoy de un tema que está muy de moda porque acabamos de tener un incendio catastrófico en Valparaíso, tuvimos un terremoto en el norte, hubo un gran terremoto en el centro sur en el año 2010, y en fin, en el mundo se ven catástrofes a cada rato. El Colegio de Ingenieros de Chile en el año 2000 decidió crear un proyecto país con varias comisiones cuya misión era diseñar mecanismos para que Chile pudiera acelerar su desarrollo más allá de lo que era orgánicamente previsible. Una de esas comisiones se llamó Gestión de Riesgos y Seguros y me correspondió presidirla a mí por mi experiencia de trabajo de 20 años en temas de seguros, reaseguros y trabajando en compañías multinacionales que trabajaban con Europa y con Estados Unidos en resolver estos temas. Entonces esta presentación ya se ha dado varias veces y hoy se las quiero presentar no en el orden normal, sino que se las quiero presentar un poco al revés, porque estoy un poco frustrado por la forma como ha avanzado la evolución de este tema en Chile y estoy un poco frustrado porque si no hacemos lo que se propone aquí, estamos creando una hipoteca, un pasivo para el futuro de Chile que crece día a día. Cada vez que se enfrenta una catástrofe o un problema grave, se puede resolver rápidamente o se pueden tomar medidas más de fondo. Las medidas más de fondo van por educación, ingeniería y herramientas financieras, como los seguros o los reaseguros, que permiten mitigar o eliminar los riesgos a que está expuesta la sociedad y el país. Entonces, hoy quiero partir por discutir con ustedes cuáles son las trabas que se visualizan en Chile y en algunos países para que la gestión de riesgo país pueda efectivamente evolucionar. Quiero que comentemos esa lámina primero. Somos una colonia española, ex colonia española, que nos da una cierta visión ante los desastres y una actitud frente a los pobres que es distinta a la actitud que hay en otros países del hemisferio norte. En Chile, y desde la Edad Media en la colonia, el pobre era una persona que tenía derecho a ser asistido, a ser compensado financieramente, a recibir beneficencia, y era parte de la sociedad y como reconocida. En otros países era algo que había que eliminar a la brevedad. La actitud ante los riesgos también es algo que varía. Hay países donde se invierten grandes cantidades en estudios y en proyectos para que ciertos problemas desaparezcan. Y en este proyecto nosotros tomamos como modelo de país planificador a los suizos. Pues los suizos son, creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, uno de los países más estables y casi fome, porque uno va a Suiza y dice, aquí no va a pasar mucho, traigo mi plata, la dejo aquí, me van a hacer un buen reloj y ese reloj me va a durar 100 años. Entonces, este ejercicio que se está planteando hacer en Chile, se ha hecho en otros países y se hace con otra dimensión. Y los llamados, los primeros llamados a involucrarse en este tema son ustedes, los ingenieros, porque involucra temas técnicos, financieros y temas humanos. Nosotros vivimos extrapolando riesgos de la experiencia vivida y no lo que indica la información científica. Cuando uno llama a alguien para que trabaje, no sé, en la ONEMI o en algún organismo de seguridad o de manejo de riesgo, esa persona apela a su memoria y se acuerda de un terremoto, 2 terremotos, de un incendio y planifica su vida en torno a la contingencia más inmediata, normalmente. Pero la Universidad de Chile y otros organismos de estudio tienen antecedentes académicos que registran la historia de Chile en materia de riesgos y nos tienen elementos de información de lo que pasa en el mundo.
No porque no hayamos vivido algo nosotros, no va a pasar. De hecho ha pasado, no en nuestra vida, ni en la historia de nuestra familia, quizás ni en la historia de Chile republicano, pero sin duda van a pasar las cosas. Si uno mira la historia de Chile, La Serena, por ejemplo, ¿quién ha ido a la ciudad de La Serena? Levante la mano. ¿Quiénes han visto el faro de La Serena? Bueno, ese faro es un recuerdo de dónde estaba la ciudad antes de ser borrada por un maremoto. Eso está documentado, hay archivos, hay todo casi. Y alguien decidió en ese momento como gobierno subir la ciudad. La ciudad se reconstruyó en altura y quedó muy bien. Pero en las últimas décadas, ¿qué ha pasado? Se ha construido de nuevo a nivel del faro. Concepción, yo sé que Concepción está viendo a distancia. Concepción nació donde hoy está el Irquén y también sufrió un maremoto y a raíz de ese maremoto fue trasladada a su ubicación actual. Entonces, hay una sensación de que a medida que avanza la sociedad, vamos perdiendo el interés por la historia y por la información científica y vamos trabajando en base a lo inmediato. Nos vamos haciendo una sociedad de cortoplacista. Falta think tanks, vinculación académica con el gobierno, órganos de Estado de largo plazo. Planificar para gestionar riesgos en un país que son pasivos, que se van acumulando y que alguna vez se van a cobrar. Es algo que trasciende un gobierno de 4 años. Las presentaciones anteriores que se han hecho de este proyecto se han hecho a personas del diputado, senador y se han entregado copias al gobierno. Pero piensen ustedes qué motivación puede tener un diputado o un senador que tiene una carrera o una permanencia de 4 o 8 años por intervenir en un proyecto que mirara 20, 30, 40 años. Estamos hablando de ese tipo de horizonte. Entonces, ese cortoplacismo se da porque el Estado no cuenta con un órgano o varios órganos que sean de largo plazo. ¿Alguien me puede nombrar algún órgano de largo plazo en el Estado chileno que trascienda al gobierno de 4 años? ¿Alguien conoce algún organismo de Estado que sea más allá de 4 años? Cuyo título. Impuesto interno, sí. Tax and death son certainties, eso sí. A ver, ¿qué más? El Banco Central, que tiene se va renovando, pero en un plazo mayor. Las superintendencias generalmente vienen dependiendo del Ministerio de Hacienda y se renuevan con cada gobierno. La Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado. Todos estos organismos y otros más son de largo plazo, pero tienden más bien a controlar o a fiscalizar. Pero ¿quién me puede nombrar un órgano del Estado que piense a 10, 20, 30, 40 años plazo y haga proyectos a esos plazos? No sé si es un órgano, pero hay como una comisión de planificación, algo así en el Senado, es como con la que trabajan, que hacen cosas más grandes. Puede ser, pero, ok, lo acepto. El Senado tenía antes, claro, una visión más largo placita. Ahora no se ve tanto, pero debe haber una. ¿Algún otro órgano del Estado en el Poder Ejecutivo? ¿Y el Poder Judicial para qué? El Poder Judicial mira el pasado, el Poder Legislativo es el que tiene que mirar el futuro. Ahí debe residir este tema. Pero no ha habido, por lo menos no se ha percibido, un interés marcado por este tema de gestión de riesgo. Porque son inversiones que hay que hacer hoy y sembrar hoy para que rindan frutos en 30, 40, 50 años. También se ha creado una obligación de asistir al imprevisor. Hay una especie de falta de incentivo para gestionar riesgos. Si ustedes ven cuando hay una catástrofe, es lo primero que sale en la televisión. Una persona reclamando, perdí todo, no tengo nada, nadie me ha ayudado. Entonces, poco a poco se ha metido en la cultura de que el Estado es el obligado a socorrer a todos los que están pasando por una penuria, que era previsible, que es lamentable que haya pasado, pero no hay más recursos que eso. Hay muchos más recursos, pero no se están
usando. Entonces, con mucha crudeza hay que decir que es cierto, la gente requiere asistencia sanitaria, policial, pero hay otras cosas que son de más largo plazo, que vienen con la educación y que vienen con la ingeniería y que no están haciéndose. Y estamos entonces envueltos en el cortoplacismo. Todos nosotros, ustedes, las empresas, el gobierno, vive con un horizonte que son 1 año, 2 años, 5 años lo más. Ustedes quieren tener una carrera, un título, una casa, un auto, pasarlo bien. Las empresas quieren rentabilidad, las empresas extranjeras también quieren rentabilidad. Y se premia eso, se premia la rentabilidad y el éxito del corto plazo. Plantar árboles hoy para que lo disfruten nietos era algo que hacían los bisabuelos, pero hoy, ¿quién planta un árbol? ¿Quién hace una obra para el futuro? Muy poca gente. Todo se vive ahora, aquí y ahora. Entonces, estas son las trabas que yo quisiera presentarles como que hemos palpado para abordar un tema tan blando como es la planificación y gestión de riesgos. ¿Comentarios? ¿Alguien está en desacuerdo con alguna de estas trabas? Es distinta. En otras partes no se toleran gente en medias aguas. El pobre no es algo que deba existir ni se permite. Salvo por una coyuntura que el tipo tuvo un infortunio, pero en el largo plazo, en el mediano plazo, la pobreza debe salir. La extrema pobreza. ¿Alguien tiene más? Bueno. A ver. En cualquier momento una persona, una familia, una empresa, un país puede sufrir una catástrofe, un desastre, por riesgos que están latentes, que muchas veces son conocidos, y que pueden alterar dramáticamente las perspectivas de desarrollo y prosperidad de esa persona, empresa o país. ¿Qué pasa cuando una persona o una familia sufre una catástrofe? Por ejemplo, como ahora en los incendios o en los terremotos. ¿Qué le pasa a esa familia? Si no está asegurada o si no tiene un garante que le va a poner la plata para rehacer su hogar y partir de nuevo, retroceden muchos años, pasan a ser pobres, vuelven a la pobreza, dejan de ser sujetos de crédito y pasan a ser personas dependientes de otros. Yo puedo haber trabajado mi vida muy, muy duro, o como país puedo haber construido mucho, pero hay circunstancias en las cuales eso se borra de una plumada. Y cuando esas cosas pasan, lo único que sirve es lo que se hizo antes. Si yo no lo planifiqué y no me preparé para ese momento, voy a sufrir las consecuencias inexorablemente. En ese momento ya no voy a tener recursos, ni a quién echar mano. Claro, me van a poder ayudar como caridad, como asistencia, pero nada ordenado y racional. A muchos de ustedes les ha pasado probablemente que han visto que una familia muere 1 o 2 en un accidente. ¿Qué pasa con la familia? Necesariamente se va apagando, se va achicando, se va empobreciendo, porque ya no tiene la capacidad de generar los recursos que tenía cuando estaban todos vivos. Las empresas que tienen incendios o si no estaban preparadas con un plan de contingencia y recuperación de desastres, probablemente van a perder una participación de mercado enorme y van a fundirse un poco dentro del mercado general. Entonces, antes de que ocurra una de estas catástrofes o contingencias, hay 4 actitudes posibles. La primera, que es la que se usa mucho en Chile, asumirlo como que es una cosa del destino y dejarlo nomás. O sea, taparse los ojos y decir, bueno, si pasa, pasa, y al que le pasará, ese hará lo que pueda. Eso es hipotecar el futuro. Porque si yo tengo la posibilidad de tomar una medida y no la tomo, le estoy traspasando ese muertito a otro. Y hay pasivos que van a cobrarse en 5, en 10, en 20, en 40 años, que están en el mapa riesgo suizo, pero que en Chile, por el cortoplacismo, simplemente no se examinan. La segunda actitud, además de hacer caso omiso, es que
¿Cuáles son las otras tres cosas que uno puede hacer frente a un riesgo? ¿Quién me puede nombrar una? Para reducir o gestionar el riesgo. ¿Esa mano levantada o si es? A ver, ¿puedo provisionar financieramente yo, con mis recursos, crear una provisión para pagar ese costo? Para yo mismo financiar mi reconstrucción. O sea, el señor que tiene una casa podría decir ya, si alguna vez se me quema, yo voy a tener un fondo en el banco que va a ganar interés para reconstruirla. Eso es autoprovisionarlo. Una empresa también puede preparar una provisión para imprevistos. Tercera forma de gestionar un riesgo. A ver, asegurarse, ¿sí? Eso es traspasarle el riesgo. Señor, aquí hay un contrato mediante el cual usted me dice que por tanta plata usted se hace cargo de este riesgo. Y el día que a mí me pase algo, usted me va a poner la plata y yo voy a recuperar mi vida en base a su indemnización, ¿sí? Y eso es muy, muy socorrido, sobre todo en el mundo del hemisferio más desarrollado. En Chile hay penetración de seguros, pero falta mucho todavía. ¿Y cuál es la última manera, después de los seguros y la autoprovisión? A ver. Aquí nos estamos acercando a Bochef. Ingeniería. Reducir o eliminar los riesgos técnicamente. Hay muchas vulnerabilidades que existen y siguen existiendo porque no hay planificación de ingeniería adecuada para eliminar esos riesgos. Y hay riesgos que se pueden eliminar con muy poca inversión, pero hay que hacerla. Y hay que pensarlo y hay que resolverlo bien. ¿Conforme? Ahora, si cuando ocurre la catástrofe yo no he hecho nada, solamente puedo experimentar el dolor, empobrecimiento y freno al desarrollo o aplicar las medidas de prevención y mitigación que ya tenía creadas antes. ¿Les queda claro un poco el tema de riesgo y cómo debe enfrentarse teóricamente? ¿Preguntas? Bien. Saltemos al tiro a lo más desarrollado. ¿Qué busca Suiza? Establecer métodos de registro, evaluación y comparación de los diferentes riesgos. Lo primero que hay que hacer si uno quiere desarrollar una actitud o un proyecto es tener estadísticas y medir, definir qué variables necesito capturar y capturarlas consistentemente en el tiempo. Si yo no registro adecuadamente en una base de datos todas las variables que necesito para empezar a abordar un tema, no lo voy a poder hacer. En Chile hay muchas organizaciones que tienen información muy valiosa para gestión de riesgo, pero están todas fragmentadas. Sismología de la Chile tiene una parte, otra universidad tiene otra, la gente del Senagiomin tiene otra, en fin, no están cruzadas, están todas disgregadas. Cuesta juntar información para gestión de riesgos si uno no tiene muchos contactos. Eso es una realidad. La dispersión de la información o inexistencia de la información necesaria para definir las medidas. Después de eso, identificar los riesgos en las estructuras nacionales básicas y en las estructuras que dan sustento a Suiza. O sea, estas ya no son estructuras de ingeniería. Son estructuras sociales, son estructuras financieras, son estructuras de comunicación, son los pilares básicos del país. Y lo que hacen los suizos, y lo que han hecho, es hacer una lista muy exhaustiva de los riesgos que podrían afectar a Suiza como entidad, como país. Su sistema financiero, su sistema de comunicaciones, el país como un todo. Y se los voy a mostrar. Después quieren determinar el margen de maniobra, posibilidades de prevenir, minimizar o superar esos riesgos. Si uno hace la lista, tiene que pensar cada uno de esos riesgos. Crear instrumentos para establecer prioridades y el despliegue de los medios disponibles. Claro, cada país puede abordarlo en la medida que tenga los recursos y
la cultura o el conocimiento necesario, sino hay que importarlo. Por eso que el cruce entre academia, como esta especialmente, y el Estado es vital. Las universidades suizas son las que hacen la mayor parte de este trabajo. El Estado lo aplica como resultado. Y después la construcción de una red de comunicación de seguridad en la administración federal. El Estado suizo ha definido que nunca puede haber falta de comunicación en esta materia, y menos en una emergencia, cualquiera sea el tamaño de esta emergencia. Ese rol lo tuvieron Endesa, lo tuvo la Entel mientras fueron estatales en Chile. Después desapareció. ¿Se acuerdan del 2010? ¿Alguno trató de llamar por teléfono en 2010? ¿Alguno trató de prender una radio, averiguar qué pasaba? Yo me pasé la noche entera viendo internet en el extranjero. Porque en Chile, yo creo que ni en la ONEMI tenían claro qué estaba pasando. Uno veía las caras de interrogación. Bueno, esto es lo que se proponen los suizos. ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? ¿Este modelo es aplicable independiente de la cantidad de vulnerabilidad que se puede tener? Claro, claro. Lo que pasa es que si la vulnerabilidad es muy alta, hay que tener unas prioridades muy distintas. Aquí a la larga lo que se quiere hacer es calcular, usted sabe lo que es la esperanza matemática, ¿no es cierto? Es la probabilidad por el monto. Entonces, cada país tiene su esperanza matemática de pérdidas, dependiendo del plazo que estudie los riesgos y qué riesgos estudie. Y Chile tiene una vulnerabilidad extrema en muchos casos. ¿Sí? Una duda. ¿Esto será porque faltan incentivos que no se hace en Chile o es porque faltan recursos? La lámina trabas al principio era el cortoplacismo, a mi juicio es la peor distractora de este tema. Yo creo que todo el mundo que ha leído los libros que ha publicado esta comisión, que están sentados en alguna estantería y en el Congreso, todos cuando lo reciben dicen, fantástico, estupendo, esto hay que hacerlo. El libro se va a la estantería y aquí. ¿Por qué? Porque este es un compromiso que hay que seguirlo y el cortoplacismo, la contingencia diaria te mata. Entonces no está el órgano que debería ser la universidad o las universidades para pensar en esto y ponerle prioridades y plantear mecanismos de solución. Mi duda va así que de repente ¿no será porque hay otros temas más urgentes? También. También hay temas, siempre la contingencia diaria es más crítica, pero esto hay que separarlo, por eso yo mencionaba que debería haber un órgano del Estado que no esté metido como el Ministerio del Interior en la contingencia diaria, sino que esté programando este tema y viéndolo a décadas. Que se salga de la contingencia. Esto no se puede hacer metido en el día a día. A ver, esto es un poco difícil de leer en letra chica, pero no sé si se puede hacer zoom aquí con este PowerPoint. ¿No? No sé. Estos son los riesgos que consideran los suizos en su estudio de riesgos del país. Terremoto sí, es uno. Colapso de relavas y represas es otro que es bastante relevante. En Santiago, ¿ustedes se acuerdan del año 78 qué pasaba con un relave que estaba encima de Santiago? ¿Alguien estuvo ese año? No se acuerdan. Muchos años, no habían nacido. Bueno, hay una empresa minera y tenía un tranque relave que estaba a punto de irse abajo por un afluente del Mapocho. Cemento de cobre. Volcanismo. Depósito de cenizas. ¿Cuántos volcanes activos en el cajón del Maipo? ¿Quién sabe? ¿Hay algún geólogo? ¿No? ¿Algún interesado? El aeropuerto de Pudahuel está construido sobre cenizas volcánicas. Ha habido erupciones y las va a haber de nuevo, que han bajado por el cajón del Maipo y por otros cajones. Pucón, Villarrica, están sentados arriba de
lugares donde han pasado erupciones volcánicas, o los lares, o los flujos. Vayan viendo aquí, algunas le vayan. Envejecimiento de la población, pérdida de cohesión nacional. Esto es interesantísimo. En Chile hay un índice, no sé cómo se llama, Gini o uno de esos índices, que indica que somos un país muy disgregado. Cada uno confía en sus amigos, pero llega hasta ahí nomás. Uno no hay una malla común, no hay una cohesión entre la gente. Y ese es un grave peligro para el desarrollo y el futuro de un país. Los suizos lo tienen puesto como uno de los riesgos que hay que examinar y tratar. ¿Han escuchado este tema ustedes? Está muy de moda. ¿No han escuchado hablar de la pérdida de cohesión? Bueno. Empobrecimiento de los contenidos educativos. Esto lo han escuchado, ¿no? Sí. Pero, ¿cuáles son los efectos de la pérdida de cohesión? Bueno, son como los efectos. A ver, porque si la gente solamente somos todos agentes oportunistas en el mercado, que vemos la oportunidad para nosotros, la tomamos y la hacemos efectiva, pero no estamos dispuestos a hacer nada por los demás, porque no tratamos con los demás. Entonces los negocios se van circunscribiendo a núcleos, a esferas familiares, pero se va disgregando el país, se va sectorizando, y la gente deja de tomar decisiones de emprender, porque emprender se vuelve muy riesgoso. Si yo salgo al mercado en Chile y quiebro o no me recupero, paso las del infierno. Hay otros países donde la quiebra es algo bien percibido. El que se arriesga tiene que tener un premio. En Chile es al revés, el que se arriesga y emprende y no le va bien, ustedes saben lo que es emprender, están estudiando eso, la pasa muy mal. Uno tiene que tener la noción, como uno puede tener en países como Alemania. Yo fui al colegio en Alemania algunos años. Yo perdía algo, podía perder una billetera con plata. En Alemania yo sé que el que la encuentra la va a dejar a la vista, en la calle, donde esté, para que yo rehaga mi camino y la recupere. O la voy a dejar a algún lugar donde están encargados cosas perdidas y yo voy a recuperar mis documentos. En Chile, si yo tengo que dejar cosas valiosas expuestas a otros y no tengo cómo cuidarlas, no lo hago nomás. ¿O no? Es así. Hay que tener el gasto que uno hace hoy en Chile y va creciendo en seguridad, en protección de bienes, es enorme. ¿Qué protección hay en Chile para las ideas? Si yo tengo una idea genial para hacer un negocio, pero necesito capital, apoyo, ¿cuál es mi grado de confianza en que hay un mercado de ideas donde yo pueda poner esa idea y que alguien la va a analizar desinteresadamente y me va a decir, te apoyo, aquí tienes la plata, hazlo? ¿Qué pienso yo? Mejor no la muestro, mejor no lo hago, porque esta idea me la copian y en 3 semanas ya tengo otra persona en esto. Esa es la... En Estados Unidos hay otros mecanismos, es más fácil patentar. En Chile patentar algo y hacerlo cumplir es terriblemente difícil. Entonces, emprender en Chile es difícil. Uno desarrolla lo que ya viene funcionando, o los mercados donde uno tiene una ventaja muy clara y monopólica casi. Si no, uno se queda muy tranquilo. Ese es el problema de la cohesión, la pérdida de cohesión. Yo no confío mucho, ni conozco mucho, ni me interesa conocer mucho a los demás. Yo hice vida de barrio cuando era chico, pero mis hijos ya hacen vida de condominio. Entonces, eso es lo mismo. Hoy en día un chileno que tiene los medios, nace en una comuna, en un condominio, los niños van a un colegio y vuelven a su casa y después cruzan la calle, van a la universidad y después cruzan la calle en la misma comuna, trabajan. Y pueden hacer la vida entera en una parte del país. Antiguamente, uno conocía más el país y hacía más vida de comunidad. Entonces, el efecto, la desconfianza, la pérdida de cohesión, lleva a que la gente se
encierra en su propio negocio y lo defienda nomás, de su propia vida. Y eso es un problema. ¿Comentario? Bueno. ¿Alguien quisiera recoger alguno de estos? No sé si los alcanzan a leer. ¿Los ven? ¿Alguno de esos? ¿Y indicarlo como potencialmente grave en Chile? A mí me llama la atención el que dice integración de los objetos. Claro. Aquí abajo. Que hay estamentos sociales que están totalmente separados de otros. Gente que tiene otra forma de educar, de vivir, y que de repente tú tienes que traten de hacerlos convivir es muy difícil. Pero si la convivencia es forzosa o tienes que llegar a eso, hay un problema que hay que resolver con tiempo. Chile se está llenando de sectores que son, claro, una especie de gueto. Si tú vas a la zona sur de Santiago, probablemente no vas a querer ir, y si vas a la zona sur te vas a sentir inseguro, temeroso, y al revés, si los que van de la zona sur allá van a decir, no, es como que tenemos creado muchas diferencias y la gente las acepta y las ve así. Eso no es bueno. Diferencias de ingresos, de expectativas de vida, de educación. ¿Cuál otra? A ver, por ejemplo, hay una que habla de las drogas. ¿Dónde está? ¿La tengo por ahí? Al medio. Ya, ya. Ahí, esta. Ustedes han visto que Chile hace una década o 2 décadas la droga no era un tema. Hoy en día, estamos leyendo en el diario que hay gente que se asoma a la ventana y recibe un balazo en la noche porque miró qué estaba pasando nomás. Poco a poco, la droga entra en una sociedad y si la sociedad no tiene un proyecto estratégico para contenerla, empieza a ejercer influencia y eso va apagando nuevamente las posibilidades de convivir libremente.